supuesto que anteriormente había sido muy importante para nosotros, como es el de muestra aleatoria, ¿sí? Entonces, bueno, primero comenzamos viendo el tema de qué es un proceso estocástico, eso lo vimos ayer, ¿verdad? El proceso estocástico es una colección de variables aleatorias. ¿Y por qué miramos el concepto de proceso estocástico? Porque básicamente es la base para una serie de tiempo. Porque una serie de tiempos es una realización o una función muestral de un proceso estocástico. ¿Sí? Entonces esto es lo relevante. ¿Sí? Tenerlo ahí, tener claro el concepto de que la serie de tiempo es una función muestral o una realización de un proceso estocástico. ¿Sí? Como decíamos ayer, las series de tiempo se generan secuencialmente o están ordenadas y por lo tanto son dependientes unas y otras, entre unas y otras. Es decir, no hay independencia y antes hablábamos de una independencia. Esto significa que no tenemos muestra aleatoria. Eso es lo fundamental. Es decir, si no tenemos muestra aleatoria, no tenemos IID. ¿Sí? Entonces, suponemos que las observaciones que son cercanas tienen una fuerte dependencia. ¿Sí? Entonces, es decir, los datos del 2021, 2019, por ejemplo, tienen una relación con los datos de 2018. ¿Sí? Esto es lo que diríamos como algo, una especie de cadena markoviana. Entonces, en econometría básica, que es en econometría en general, de cortes transversales en general, teníamos dos supuestos básicos, o un supuesto básico, que es el de muestra aleatoria, que significa el tema de IID, independiente e idénticamente distribuido, IID. En econometría de series temporales utilizamos dos supuestos equivalentes, que es el tema de estacionariedad, que sustituye al supuesto idénticamente distribuido. Acuérdense siempre, es decir, el supuesto de estacionariedad, que no es lo mismo que estacionalidad, son cosas distintas. La estacionariedad, que es un tema de series de tiempo, sustituye al supuesto de idénticamente distribuido. Súper importante, te lo pongo en letras grandes. Y el supuesto de ergodicidad, que es el que sustituye el supuesto de independencia. Como ya no tenemos independencia, sino que las cosas van a ser dependientes, ahora lo que vamos a pedir es que sean ergódicos, ¿sí? Que los datos sean ergódicos y que los datos sean estacionarios, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces recordemos, ya le agregamos términos de econometría, ya estamos hablando de términos un poco más serios, más interesantes, como es el de estacionariedad y el tema de ergodicidad. Un tema de ergodicidad, una serie ergódica. Nosotros queremos que las series de tiempo sean estacionarias y ergódicas. Eso sustituye a una muestra aleatoria simple. ¿Ustedes se acuerdan? Si tienen un profesor de metodología de la investigación, usted le pregunta, usted le dice, profesor, ¿y cómo levantamos la muestra? La muestra tiene que ser aleatoria, le dice el profesor. Pero usted viene y le dice, profesor, pero fíjese que voy a hacer un levantamiento de datos, una selección de datos de serie de tiempo. ¿Cómo hago la muestra aleatoria? Es una buena pregunta para un profesor de metodología de la investigación. Entonces le va a decir, no, mira, levantar los datos y la muestra es aleatoria. No puede haber muestra aleatoria de serie de tiempo. Lo que vamos a ver, vamos a pedirle a los datos de series de tiempo es que se cumpla la estacionariedad y la ergodicidad. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ya lo repetí muchas veces, significa que lo voy a poner en examen. Ya sabemos qué es la media, la esperanza matemática no condicional, la varianza, ¿sí? La varianza de una variable aleatoria está representada por la esperanza de la variable menos su media elevado al cuadrado, que es igual a esto. Este signo que está aquí, que se lee como que si fuera menos infinito, significa que es un momento finito. ¿Sí? Esto que está acá. Dice, existe si tal es esto, es decir, existe si la media es finita. Existe si la varianza es finita. ¿Sí? Bueno. La autocovarianza ya la vimos, la función de autocorrelación ya la vimos también, pero ahora es de tiempo, no pasa nada, ya no van a aparecer las I's ni las J's
ahora aparecen las T's y las S. ¿Sí? Estamos en una serie de tiempo, sub T. Estamos en un corte transversal, I. ¿Sí? Bueno, aquí hay conceptos importantes, como el concepto de caminata aleatoria. Un concepto de caminata aleatoria, ¿sí? Es un proceso, digamos, que no es estacionario, ¿sí? Una caminata aleatoria, un random walk, que dice. Entonces, la caminata aleatoria, que es una secuencia I y D, fíjense bien que esta serie de tiempo en particular, denominada caminata aleatoria, es una secuencia I y D, pero no es estacionaria. ¿Sí? Tienen media cero y varianza sigma cuadrada. ¿Sí? Entonces, fíjense bien que esta caminata aleatoria tiene la siguiente representación. La primera observación es igual al error 1. La segunda observación es el error 1 más el error 2. La tercera observación es el error 1 más el error 2 más el error 3. Esto significa que Y2 es como error 1 es igual a Y1, es Y1 más E2. Y3 significa que si es igual a E1 más E2 más E3, significa que es Y2 más E3. Y si hacen esto de forma iterada, ¿sí? Que es un tema de, nuevamente repito, de economía matemática, uno encuentra que esta ecuación en diferencia es una ecuación en diferencia que es explosiva, ¿sí? Cuando es explosiva quiero decir que el número que acompaña al rezago de y de t menos 1, digamos, es 1. Si es 1, no estacionario. Si es mayor a 1, es explosivo y también no estacionario. ¿Qué esperaría para que fuese estacionaria esta serie de tiempo? Es que el coeficiente que acompaña al retardo quiero decir que va con t-1, acá, tenga un coeficiente aquí acompañando al y de t-1 menor a 1. ¿Sí? Entonces, recuerden, la caminata aleatoria es una serie de tiempo I y D, es decir, ¿hay series de tiempo que son I y D? Sí, caminata aleatoria. Pero la caminata aleatoria, a pesar que es una I y D, o es una muestra aleatoria, es una caminata aleatoria que no cumple con el supuesto de estacionariedad, lo cual, digamos, no es algo que nosotros deseamos en términos de hacer un modelo econométrico, ¿sí? Otro proceso interesante es el proceso de medias móviles, ¿sí? Una media móvil es una serie de tiempo que está expresada en términos de errores, pero que es estacionaria. Fíjense bien que estos errores, estos siempre son variables como esta aleatoria, siempre con 0 y 1, fíjense, ¿sí? Igual que la caminata aleatoria, pero estas sí son estacionarias. Entonces, tenemos dos tipos de series de tiempo que son I y D. ¿Cuáles son? La caminata aleatoria y los promedios móviles. Sin embargo, no estacionarios. ¿Sí? Bueno, son interesantes. Estas dos cosas se utilizan mucho en series de tiempo para hacer análisis, incluso econométrico. Bueno, fíjense bien que ahora lo que vamos a ver es la función de distribución conjunta de una serie de tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos estudiando una serie de tiempo, las distribuciones son complicadas, pero además, cuando la distribución es complicada, la inferencia también es complicada. Cuando decimos que una distribución es complicada es cuando cambia en el tiempo. Si cambia en el tiempo es no estacionaria. Entonces fíjense bien en esta función de distribución que tiene un pico acá, baja, vuelve a tener un pico por acá. Estas distribuciones son complicadas. ¿Sí? Algo que necesitamos en las funciones de distribución es, digamos, tener, digamos, o simplificar estas series o una función de distribución conjunta, necesitamos el tema de estacionariedad. ¿Sí? Entonces, fíjense bien el fundamento, la estacionariedad, es lo que yo deseo, que mis series económicas sean estacionarias. Claramente, en la mayoría de los casos van a ser no estacionarias. Entonces, nosotros vamos a aprender procedimientos para saber
por si es estacionaria o no, y luego cómo corregimos para que la serie se vuelva estacionaria, ¿sí? Bueno, la estacionariedad. Este es un supuesto vital en serie de tiempo, ¿sí? Y la idea básica de estacionariedad es que la ley en probabilidad que gobierna el proceso estocástico no cambia en el tiempo. De esta forma decimos que este proceso es un equilibrio estadístico. No voy a meterme a más detalles, es un tema lindo este de hablar de equilibrios estadísticos, pero a nosotros nos interesan más los equilibrios econométricos, digamos, que ya tienen que ver con una combinación entre equilibrio económico y un poco el modelo, ¿sí? ¿Está bien? A mí lo que me interesa es que tengan claro qué tan importante es el supuesto de estacionariedad. Tipos de estacionariedad, aquí se vuelve complejo, se vuelve complejo el tema, perdón. Hay fuerte o completa, ¿sí? Y ahí podemos considerar un conjunto finito de variables aleatorias, tenemos la distribución n-dimensional, digamos, de la función definida de esta forma, y de ahí establecemos una función de distribución, que ya sabemos que tiene este tipo de forma funcional. No voy a meterme a tanto detalle con esto, porque claramente, digamos, en general, uno tiene que profundizar estas cosas en una econometría 2 de licenciatura, pero no voy a hacerlo. Entonces, lo único que a mí me interesa es que sepan que hay tipos de estacionariedad, ¿sí? Hay fuerte, hay débil, ¿sí? Lo que vamos a pedir entonces no es la estacionariedad fuerte, porque estudiar la estacionariedad fuerte significa verificar que una distribución de tiempo, ¿sí? Una distribución conjunta, perdón, que la distribución conjunta, ¿sí?, del proceso es estacionario. Eso es complicado. Eso es complicado, ¿sí? Se puede hacer, usualmente uno enseña eso, como les digo, en una econometría 2, como ver la estacionariedad de una distribución estadística, de una distribución conjunta, ¿sí? Una PDF conjunta. Pero nosotros, para efectos de curso, lo que vamos a hacer para una introducción a econometría de serie de tiempo, que es una introducción a la que vemos, es ver la estacionariedad en sentido débil, ¿sí? Esa estacionariedad es estacionariedad en covarianza, ¿sí? ¿Qué es estacionariedad débil o en covarianza? Sencillo. Eso significa que lo único que vamos a pedirle a la serie de tiempo es que sea estacionaria en covarianza si sus primeros dos momentos no se mueven en el tiempo. ¿Cuáles son los dos momentos de una serie de tiempo? Acuérdense. La media y la varianza, ¿sí? Entonces, solo vamos a pedir que la media y la varianza sean estacionarias, ¿sí? Le pido por favor que quiten el volumen. Si no, por favor. Entonces, la estacionariedad débil, la media y la varianza claramente son estacionarias. Y la covarianza. Si estas dos son estacionarias, nosotros decimos que es estacionario débil, ¿sí? Nosotros no vamos a pedir más o vamos a pedir estacionariedad estricta, que es más complicada, ¿sí? Bueno, el random walk, ¿sí? ¿Es el proceso estacionario? Pregunta. El random walk, acuérdense, es una caminata aleatoria, ¿sí? El random walk es una suma de variables idénticamente distribuidas, es decir, son una suma de muestras de variables que provienen de una muestra aleatoria con media cero, aquí dice, y varianza sigma cuadrada. ¿Es un proceso estacionario? ¿Sí? La respuesta es no, hay que demostrarlo, lo vamos a ver en un ejercicio de clase. Imagínense que el proceso estacionario es de esta forma, ¿sí? Y variable es I y D. ¿Es estacionaria? Tampoco es estacionaria, ¿sí? Bueno. Claramente aquí estoy enseñando dos cosas. Y lo voy a decir desde ahora, aunque lo vamos a profundizar más. Hay varias formas
de donde provenga la no estacionariedad, ¿sí? Que ya lo voy a poner, incluso lo voy a agregar en una filmina. La estacionariedad puede provenir de tendencias, cambios estructurales y estacionalidades, ¿sí? Y luego las tendencias pueden ser estocásticas o determinísticas, ¿sí? Bueno. ¿Qué más? Aquí no voy a hacer mucho hincapié a esto, ¿sí? Porque aquí es estimación de los momentos, y uno va entrando al tema de GMM o estimador de los momentos, ahí no voy a hacer mucho hincapié ahora. Sí que me interesa la ergodicidad, entender la ergodicidad, ¿sí? Entonces, cuando uno ve la ley de los grandes números, que ya vimos en el primer parcial, particularmente la ley de los grandes números al estilo de Kolmogorov, esta dice que si una variable, ¿sí?, es I y D con media mu y si varianza sigma al cuadrado, para I igual a 1 hasta n, entonces tenemos el siguiente límite conjunto, es decir, que la media muestral converge a la media poblacional. Eso ya lo sabe usted, porque esto es convergencia en probabilidad, ¿sí? Entonces, en series de tiempo tenemos un promedio temporal, no un promedio conjunto, ¿sí? Es distinto el promedio conjunto, ¿sí?, al promedio temporal, ¿sí? El promedio conjunto es el que usted conocía hasta lo que ha llevado en estadística 1. En estadística 1 le decían, usted suma y divide entre n. Sí, ese es un promedio conjunto. El promedio temporal es distinto. Conceptualmente funciona de la misma manera. Usted suma y divide entre el número de datos, pero la media es distinta, ¿sí? En otras palabras, la media obtenido, ¿sí?, para un momento de tiempo largo, ¿sí?, uno debería de preguntarse si ese promedio temporal converge al mismo límite del promedio conjunto. Ese es un tema interesante y la respuesta es sí, siempre y cuando la serie sea estacionaria y arcódica, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de promedio, el promedio temporal y el promedio conjunto, ¿sí? Hasta hoy, usualmente usted conocía el promedio conjunto. La pregunta que uno se debe de hacer es si el promedio temporal converge al promedio conjunto. Siempre con ergodicidad, un proceso estacionario en covarianza se dice ergódico en la media, escuchen bien esto, se dice ergódico en la media si el promedio de la serie de tiempo converge al promedio poblacional, ¿sí? Entonces, un promedio que es estacionario se dice ergódico si el promedio de la serie de tiempo converge al promedio poblacional, ¿sí? Esto parece como el tema de la consistencia, ¿sí? Similarmente, si el promedio muestral implica una estimación consistente para el segundo momento, estamos hablando de la varianza, entonces se dice que el proceso es ergódico para el segundo momento. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos diciendo es, ok, tenemos un proceso estacionario. Si la media de esa serie de tiempo converge al promedio poblacional, yo digo que es ergódico, ¿sí? Bueno, aquí no voy a decir mucho, ¿sí? Hay cosas que uno puede decir que el promedio gaussiano y la sumabilidad de las autocovarianzas también aseguran que el proceso es estocástico para todos los momentos, pero eso no le pongan mucha atención. Como les digo, tengo cosas acá que son de econometría 2 de licenciatura, ¿sí? Esta es la función de autocovarianza muestral que se utiliza mucho para estudiar si el proceso estacionario o no. Lo vamos a ver en la práctica más bien que hacerlo aquí, pero es lo mismo con coeficiente de correlación que varía en el tiempo.
Una autocovarianza muestral, si ustedes se fijan, es la sumatoria de y de t menos y menos la media, menos y de t menos k, menos y. Si ustedes se fijan, la gran diferencia es que aquí aparece un t menos k. Entonces yo estoy relacionando varios elementos con respecto a su media en varios momentos del tiempo y los estoy sumando. Y eso es la función de autocovarianza muestral, que es algo parecido conceptualmente, viene siendo como un montón de covarianzas que me van acercando o que me quieren representar el comportamiento de la serie de tiempo. Aquí no voy a hacer mucha énfasis por acá, eso tampoco. Entonces repaso nuevamente aquí dos cosas: supuesto de estacionariedad, ergodicidad, muy importantes. Siempre recalcar el tema del proceso estocástico, porque es fundamental para la serie de tiempo. ¿Por qué? Porque la serie de tiempo es una realización o una función muestral del proceso estocástico. No se va a cumplir en general en la serie de tiempo económicas. Recalco, en la serie de tiempo económica no vamos a tener una muestra aleatoria, es decir, que no se va a cumplir I D. Claramente hay series de tiempo que son I y D, como la caminata aleatoria, como los promedios móviles, ¿sí? Pero esas series en general no responden al comportamiento de una variable económica en general. Posiblemente hay un precio, hay una acción en economía financiera que se mueva como un random walk, muy probable. Pero en economía es complicado. ¿Sí? Lo que quiero decir es que hay excepciones. En econometría financiera posiblemente el tema sea distinto y muchas series financieras se comporten como un random walk o como un promedio móvil. Incluso para estudiar la volatilidad en econometría financiera uno utiliza series de tiempo, analiza series de tiempo que de repente se comportan como una caminata aleatoria. Pero en general las series de tiempo no son una muestra aleatoria, ¿sí? Y las series de tiempo económicas, es decir, las variables económicas. Por ejemplo, Producto Interno Bruto no es una muestra aleatoria. Hay series que lo pueden ser, pero en general, una serie de tiempo no se comporta como una muestra aleatoria. En general, ¿sí? Hay casos, como les digo, en economía financiera principalmente, usted puede tener series de tiempo que son muestras aleatorias, ¿sí? Bueno. El IID o el supuesto de muestra aleatoria en economía lo vamos a sustituir por la estacionariedad y la ergodicidad. La ergodicidad en particular sustituye el supuesto de independencia y la estacionariedad sustituye el supuesto de idénticamente distribuido. Claramente los dos van de la mano, la estacionariedad y la ergodicidad. ¿Sí? Entonces uno analiza el proceso estacionario y luego verifica si la media y la varianza son ergódicos. ¿Sí? Es decir, si la media, uno dice, ok, tengo la serie que es estacionaria, ahora voy a verificar si es ergódico. ¿Eso qué significa? Voy a verificar que la media converja a la media poblacional y voy a verificar que la varianza converja a la varianza poblacional. ¿Sí? Entonces yo primero analizo la estacionariedad y luego verifico si es ergódico. ¿Sí? Dos ejemplos de serie de tiempo que son muestra aleatoria, que provienen de una muestra aleatoria, es decir, que es I y D, ¿sí? La caminata aleatoria como tal y los procesos de medias móviles, porque claramente los procesos de medias móviles provienen de series de tiempo conformadas por muestras I y D. ¿Sí? Está bien. ¿Qué más? Voy por acá. Interesante. Bueno, ok. No voy a pedirle estacionariedad estricta, sino que estacionariedad débil. La estacionariedad débil significa esto: que la media sea estacionaria, que la varianza sea estacionaria, que la covarianza sea estacionaria. ¿Sí? ¿Es un random walk un proceso estacionario? No. El random walk en particular lo definimos como una raíz unitaria o tendencia estocástica, para que lo vayamos adelantando ese término. Vamos a ver, mañana vamos a ver muy bien el término de tendencia estocástica o raíces unitarias. Y de ahí vamos a ver este tipo de tendencias que son tendencias determinísticas. Aquí usted no ve la tendencia por acá, sino que es una tendencia estocástica. Sube, baja, sube, baja. Aquí tenemos una tendencia determinística.
usted ya sabe que va a bajar o va a subir dependiendo del signo de B. Bueno, tenemos la ergodicidad. Acuérdense del tema de la ergodicidad. La ergodicidad básicamente uno la verifica sobre un proceso estacionario. Entonces, un proceso estacionario, uno verifica que es ergódico si la media converge a la media poblacional. Estacionario significa que la media no cambia en el tiempo, pero yo no sé si va a converger a la media poblacional, eso no lo sé. Lo que sé es que la media es estable. Cuando algo es estacionario, yo sé que tiene estabilidad la media. La media digamos, no va cambiando en el tiempo. ¿Sí? Bueno, mañana voy a adelantar otra presentación, ahora la voy a abrir para mandarles la de ayer y la de hoy. Pero mañana voy a comenzar a ver Stata y ahí les voy a enseñar un poco, primero en Excel, porque es más sencillito Excel, ahí vamos a ver en Excel el Producto Interno Bruto y les voy a ir enseñando cómo es este tema de si la serie es ergódica o no ergódica, o estacionario o no estacionario, de forma sencilla. Luego vamos a verificar eso con un test, con los test de raíz unitaria, ¿sí? Entonces vamos a ver dos tipos de test, los test de raíz unitaria, que son los test en tendencia usuales, y de ahí vamos a ver los test de raíz unitaria estacional, ¿sí? Bueno, voy a quitar esta presentación, voy a poner la otra. Sí. Si hay alguna pregunta me la pueden hacer, ¿no? Ok. Ok. Vamos a ver por acá. Fíjense. Lo que vamos a hablar es los tipos de tendencia. ¿Sí? Vamos a hablar de un poquito de los tipos de tendencia y su determinación. A ver, una cosa que uno tiene que tener claro es que las series de tiempo tienen tendencia. Lo que no sabemos es qué tipos de tendencia hay hasta el momento. Y en resumen hay tendencia determinística y tendencia estocástica. Están esos dos tipos de tendencia, ¿sí? Y fíjense, a ver, la estacionariedad tiene varias fuentes, les decía anteriormente. Una primera fuente es porque las series tengan tendencia, una segunda fuente es porque existan cambios estructurales, y una tercera fuente es porque existan estacionalidad en los datos, estacionalidad en los datos. Entonces, una de las particularidades para que exista no estacionariedad es que las series tengan tendencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es capturar cuándo es que existen tendencias y si existen tendencias hay que eliminarlas. Ahora, puede existir el problema de que nosotros eliminemos una tendencia y de repente no sea el tipo de tendencia que tendríamos que eliminar. Es decir, nosotros suponíamos que la tendencia era determinística y utilizamos un procedimiento de eliminación con tendencia estocástica. Esa confusión es lo que nosotros denominamos eliminación espuria de tendencia, ¿sí? Entonces, tradicionalmente en economía, en econometría, en los modelos de serie de tiempo, uno incluía una variable de tendencia como uno de los regresores para evitar una correlación espuria. Esa era una práctica antes, digamos, agregar una variable de tendencia. Esta práctica es válida si la tendencia es determinística y no estocástica, ¿sí? Una tendencia, una serie estacionaria en tendencia,
si tiene el siguiente proceso generador de datos, y es y de t igual a sub 0 más a sub 1 por la tendencia más el error. ¿Sí? La forma de remover una tendencia determinística es tomar la serie, ¿sí? Hacer una regresión con respecto al tiempo y uno depura la serie. Bueno, ahora se mira como medio extraño lo que estoy diciendo porque es más fácil verlo en el Stata, pero lo vamos a hacer mañana, ¿sí? Entonces, cuando uno dice o elimina o aplica un procedimiento, perdón, que es para eliminar una tendencia determinística, pero en realidad la serie tiene tendencia estocástica, decimos que hay eliminación espuria de tendencia. Entonces es eliminación sin sentido. La palabra espuria significa sin sentido. ¿Sí? Entonces, esto significa varias cosas. Esto significa que es importante no confundir el tipo de tendencia. Eso es fundamental. ¿Sí? La lámina anterior un poquito confusa porque, bueno, no están acostumbrados a hablar del tipo de tendencias, sino creen que las tendencias tienen un solo tipo y no, hay varios tipos de tendencia. En particular vamos a ver la tendencia estocástica y tendencia determinística. Entonces aquí lo importante es no confundir el tipo de tendencia. Si una serie presenta de tendencia determinística y se hace diferencia, es decir, se diferencia, se introduce un proceso no invertible de los componentes de promedios móviles. Acuérdense que en la presentación de ayer hablábamos de los procesos MA, procesos AR, autorregresivos, y estos son promedios de moving average, o sea, promedios de componentes de promedios móviles. Por otro lado, si se incorpora una tendencia determinística en una regresión, si cuando no existe, es decir, cuando hay tendencia estocástica de repente, el resultado es un error de especificación si el proceso tiene raíz unitaria. Esto es complicado. Aquí hay un tema difícil porque en general estos detalles de tendencia estocástica, tendencia determinística, son, digamos, muy poco conocidos. Incluso con la gente que ha sacado posgrados de economía, pero no tan sofisticados o tan avanzados en estos temas, no saben la diferencia entre una tendencia estocástica o una tendencia determinística o cómo tratarlo. ¿Sí? Un modelo AR1. ¿Cómo es un modelo AR1? Un modelo autorregresivo de orden 1. Este 1, ¿sí? Significa que es con un rezago. Y los modelos AR1 significan que la variable de hoy es igual a un coeficiente multiplicado por la variable de ayer. Estos son los modelos autorregresivos. La variable de hoy depende de la variable de ayer. Y esta A de T en los modelos autorregresivos casi siempre o en general, si queremos un buen comportamiento, es una variable que es I y D, con media 0 y varianza sigma cuadrado. Pero la variable como tal, esta que en general es una variable económica, en general no es una variable estacionaria. A veces sí, a veces no. Yo quisiera que fuera estacionaria. Ahora, ¿cómo sé si es estacionaria o no? Yo desarrollo toda esta ecuación, es decir, yo sé que si expando esta serie, ¿sí? Porque yo sé que y de t menos 1 sería igual a phi por y de t menos 2 y así sucesivamente. Yo sé que y de t se puede expandir de esta forma, ¿sí? Entonces, si phi es menor a 1, entonces phi a la t, acuérdense que este es phi elevado a la t, tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Si phi vale 1, entonces el valor absoluto, si el valor phi el valor absoluto vale 1, phi a la t vale 1, y entonces ese proceso no converge. ¿Sí? Y si es mayor a 1, tampoco converge. ¿Qué quiero decir con converger? Que si usted aplica o digamos estudia esto alrededor de la esperanza matemática, cuando n va a infinito, estos procesos que están acá, los A van a desaparecer, porque cuando yo le tomo la esperanza matemática a una I y D, la esperanza matemática de una variable I y D es 0. ¿Sí? Porque su media es 0 por construcción.
¿sí? Incluso en el tema de las series de tiempo que yo defino I y D y digo que la media es 0 con varianza sigma al cuadrado, yo sé que se aplica matemática, entonces lógicamente ya sé que eso va a ser igual a 0. Entonces, aquí estoy viendo cómo es que se forma una serie de tiempo estacionaria, ¿sí? Teta y raíz unitaria, esto es donde se vuelve interesante el tema. Lo voy a introducir, ahí lo vamos a ver con detenimiento. Un test de raíz unitaria, yo lo voy a ver estudiando el coeficiente que está acá, ¿sí? Yo sé, ¿sí? Yo sé que si en estos dos casos yo tengo raíz unitaria, es decir, tengo una tendencia que es estocástica porque no me permite que esta serie converja en el tiempo. Por lo tanto, no es estacionaria. Ahora, si es menor a 1 este coeficiente, es decir, este que está acá, si este es menor a 1, es estacionario. Entonces, si es igual a 1, no es estacionario. Y decimos que se distribuye o está integrada de orden 1. Esto que está aquí, I1, significa que está integrada de orden 1. En otras palabras, tiene una tendencia estocástica. Puede tener dos tendencias estocásticas. Con eso significaría que es integrada de orden 2. Ahora, ¿qué es lo que yo deseo? Yo desearía la hipótesis alternativa. En las pruebas de raíz unitaria, yo desearía la prueba de hipótesis alternativa porque el coeficiente sería menor a 1 y y de t estaría integrada de orden 0, es decir, no tiene raíz unitaria. Entonces, bajo la hipótesis nula, y de t es no estacionaria y ergódica, ¿sí? Y el usual momento no converge a constantes fijas. Uno puede observar, y es importante tenerlo ahí en mente, aunque, digamos, no voy a entrar a más detalles con eso, de que Phillips en el 1987 mostró que los momentos muestrales de una serie de tiempo como esta converge a funciones de variables aleatorias de movimientos brownianos. ¿Sí? Entonces, es para que lo tengan ahí, ¿sí? Lo tengan en mente, que tengan en mente los movimientos brownianos. El movimiento browniano se mira mucho en economía financiera. Digamos, economía financiera es una clase complicada, implica estudiar muchos movimientos brownianos, ¿sí? Porque claramente así se comportan los precios de las acciones, digamos. Al final del día uno quisiera ver en economía financiera cómo se comporta un poco los precios de las acciones en, digamos, Wall Street. Y para eso hay que saber mucha econometría, digamos. Ahora bien, fíjense bien cómo es la convergencia. Esto no le pongan mucha atención de estudiarlo a profundidad, porque como les digo, estos son temas de econometría 2, pero econometría 2 de licenciatura. No estamos hablando de maestría, esto es de licenciatura. Lo único que me interesa de aquí a mí es que vean cómo es la convergencia de una distribución de una raíz unitaria. Entonces, básicamente, para estudiar un test de raíz unitaria, básicamente lo que uno ve es que WR es un movimiento estándar browniano. En realidad es un proceso de Wiener, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Cuál es el tema al final del día? Que si hay tendencias, es decir, hay raíces unitarias, hay tendencia estocástica. Aquí recordémonos de algo. Raíz unitaria es sinónimo de tendencia estocástica. Lo que no queremos es que lo que deseamos es la no existencia, es no tener evidencia de raíces unitarias. Porque si hay raíz unitaria, es decir, hay tendencia estocástica, la serie es no estacionaria. Y si la serie es no estacionaria, la inferencia estadística estándar se anula. No podemos estudiar o utilizar las distribuciones normales, usuales, cuando tenemos serie de tiempo no estacionarias, es decir, cuando no tenemos, cuando tenemos raíces unitarias. Es decir, si yo tengo raíz unitaria en una serie de tiempo económica y yo hago un modelo de regresión
la inferencia estadística es no estándar, es decir, no sigue una distribución normal, y si no sigue una distribución normal no podemos usar la tabla F, y no podemos usar la tabla T, ni podemos usar la tabla chi cuadrado como normalmente utilizamos. ¿Sí? Esa distribución estándar se anula automáticamente cuando las series son no estacionarias. Entonces, fíjense bien qué complicados son las series de tiempo, que cuando las series son no estacionarias, toda la inferencia que usted aprendió en estadística 2 prácticamente queda sin uso. Eso es lo relevante hasta el día de hoy. Que sepamos que por eso debemos de tener o tratar con pinzas a la serie de tiempo. Porque en general pueden tener tendencias estocásticas y eso nos va a arruinar toda la inferencia estadística. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar otras tablas de distribución de Maquinon, y si ustedes han visto, ustedes utilizan bien la tabla de distribución normal, la tabla chi cuadrado, la tabla T. Ahora, en econometría se van a acostumbrar a utilizar la tabla de Maquinon, porque la tabla de Maquinon es para distribuciones no estándar, es decir, no distribuciones normales. Entonces ahora, en su nuevo lenguaje o uso de estadística, van a utilizar los términos de distribución no estándar, básicamente las tablas de Maquinon. Así que yo les voy a pasar por ahí las tablas de Maquinon. Bueno, lo voy a dejar por acá. Mañana voy a terminar de ver un poquito esto. ¿Sí? Por acá viene lo interesante, que es la determinación del tipo de tendencia, y vamos a utilizar un procedimiento, lo adelanto, este procedimiento que está aquí para estudiar las raíces unitarias es el procedimiento de Dolado, Jenkinson y Sosvía Rivera, es decir, Dolado et al. ¿Sí? El procedimiento de Dolado y otros. Ese es el procedimiento que vamos a utilizar para la serie de tiempo. Es un poco confuso utilizar esto, pero no es difícil. Confuso en el sentido de que hay que aprender a leer bien tablas de distribución estándar y no estándar. ¿Sí? Vamos a combinar las tablas de Maquinon con las tablas de distribución T y normal. ¿Sí? Bueno, yo me voy a quedar por acá. Mañana vamos a terminar de ver ese detalle de esas 8 filminas. Yo les voy a pasar ahora las presentaciones. Vayan estudiando, no lo dejen por favor a última hora, que esta parte de serie de tiempo es más densa. Hay que leer mucho, ¿sí? Se vuelve más complicado esto. Entonces lean, por favor, les pido que lo repasen, no lo dejen para después, que después se ahogan con tanto contenido. Y bueno, mañana vamos a empezar con Stata. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, muy amables. Cheers.